Dios vio mucha la maldad en una época y dijo a sí mismo, solamente existe un varón perfecto y su familia. Y a partir de ellos voy a comenzar de nuevo la humanidad. ¿Quién fue? Noé. Muy bien, algunos dicen Caín. No es Caín, es Noé. Hubo una vez una conversación entre Dios y Satanás. Y luego Dios dijo, ¿no has considerado a mi siervo varón perfecto sobre la tierra? ¿Quién es? Job. Y ahora, ¿por qué Daniel está entre los que Dios consideraría los más justos de la tierra? La maldad se levantó grandemente y Dios decide salvar a Noé y su familia. Satanás busca en todo el mundo y Dios le dice, hay un solo hombre perfecto, Job. Y luego, Daniel, ¿por qué está en esta lista? ¿Por qué Daniel decidiría o podría ser uno de los más justos sobre la tierra? Daniel llega entre 13 a 17 años a la ciudad de Babilonia y era uno de los príncipes juntamente con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, en realidad Ananías, Misael y Azarías y Beltasazar, que le habían llamado a Daniel. Y la profesión mayor de los babilonios fue que eran astrólogos y magos. Cuando Jesús nace, hay unos hombres sabios que nosotros en Navidad le llamamos los reyes. ¿Saben de dónde venían? ¿Y cómo es que ellos sabían la ubicación de las estrellas? ¿No habrá sido descendientes de Daniel? Y tanto que Daniel les ha hablado del Mesías y van a ser el Mesías y habrá una señal en el cielo para el nacimiento del Mesías. ¿No creen que también fue estudiantes de astrología de Daniel? Bueno, espero que esté interesándoles un poquito de lo que estudio un poco para darles algo sencillo. Okay, vamos a leer Daniel capítulo 10, verso 1 y verso 4. ¿Por qué es que Daniel se encuentra en esta lista de los más justos sobre la tierra? Daniel capítulo 10, verso 1. Dice así, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Beltsasar, y a la palabra era verdadera y el conflicto grande. Conflicto grande quiere decir el tiempo fue muy prolongado, era mucho el tiempo. Y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. O sea, por 3 semanas no se bañó. Espero que ustedes sí se bañen. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Ahora, dice el mes primero, los primeros 21 días. ¿Por qué la importancia de darle a Dios primero? El primer mes para los judíos era septiembre, ese tiempo, hasta el día de hoy. Ellos celebran la fiesta del Rosh Hashanah, así se llama. Pero después del Éxodo, el primer mes llegó a ser abril, el cual es la Pascua. Luego el séptimo día es septiembre y luego algo así chiquito que leyendo un poquito me interesó saber algo. Jesús fue crucificado en el mes séptimo y a los 17 días del mes séptimo se levantó y resucitó. El arca de Noé se plantó en el séptimo mes a los 17 días del séptimo mes, el mismo día que Jesús resucitó.
Bueno, eso me interesó a mí, creo que a ustedes no tanto, pero no hay problema. Daniel hizo esto, dio a Dios lo primero. Y vamos a ver el punto número 1, dice dar a Dios primero, dar a Dios primero. Vamos a leer Éxodo capítulo 13, verso 1. Éxodo capítulo 13, verso 1 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de animales, mío es. Todo lo primero que abre matriz, sea de persona o sea de animal, dice Jehová, mío es. Al que está a tu costado, dile, tuyo no es de Dios. ¿Ok? Tuyo no es. Cuando tu gallina pone 50 huevos y el primer pollito que sale no es tuyo, es de Dios. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Cualquiera que abre matriz, sea de hombre, bueno, el hombre no abre matriz, pero la mujer, cuando la mujer da a luz, el primer hijo, el primogénito, es de Dios. Y de animales también es de Dios primero. Ok. Hay huelga por ahí. A mí me interesa bastante la palabra primero. Se repite en toda la Biblia 443 veces la palabra primero o primer lugar. ¿Okay? Santiago capítulo 4 verso 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Antes de que puedas resistir al diablo, tienes que someterte a Dios primero. No puedes resistir o no puedes vencer una tentación o no puedes vencer el pecado antes de someterte al Señor. Si no te sometes, nada va a servir. Y este es el principio de lo primero, dar a Dios lo primero. Y no solamente voy a hablar acerca de dar nuestros recursos, sino muchas otras cosas más. Éxodo capítulo 14, verso 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta a... den la vuelta 41. Éxodo capítulo 40, verso 1. No es 14, es 40. 41 dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero, notes esto, en el primer día del mes primero, harás levantar el tabernáculo de reunión. ¿Okay? Eso es lo que dice, en el día primero del mes primero. Vamos a Deuteronomio capítulo 26. Capítulo 26, verso 1. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habitares, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y les dirás, declaro hoy a Jehová Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano, y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios,
un arameo a punto de perecer fue el padre, y etc. De todos los frutos que diere el campo, le traerás donde Jehová hará habitar su nombre, eso quiere decir el templo, y le presentarás al sacerdote. Eso es lo que dice la Biblia. Le darás lo primero. ¿Cuál fue la diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín? Y muchos se preguntan, pero pastor, ¿por qué es que Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín? Abel dio el primogénito de todos sus ganados, el primero, el más gordo, que no tenía defecto alguno, se lo presentó al Señor. Caín agarró de lo que tenía guardado, incluso se fue a la chácara y no era tiempo de cosecha todavía, y lo agarró y fue y se lo presentó al Señor. Por eso Dios no es que rechazó su ofrenda, rechazó a Caín primero y luego su ofrenda. Porque es la actitud del corazón, no es la cantidad o lo que tú des. Yo diría, no es, voy a decirlo de esta manera. En la sierra, mis abuelos, las primicias que ellos presentan a la iglesia, obviamente es un toro, es una vaca, un caballo, y todos los primeros son grandes. Mi mamá practica eso acá en Lima, pero ¿dónde va a criar un toro? Y lo que cada mes o cada cierto tiempo lleva al templo, a una iglesia, mi mamá, es un pollito, es un pato, es un cuy, es un conejo, pero es lo primero. Hoy fui a Zapayal y tomé algunas fotos de los pollos que tienen cinta, azul y rojo. Y hay 2 patos también que tienen cinta. Y dije, mamá, pero estos patos ya no son los primeros. ¿Para qué son? Bueno, estos ya son obsequios. Uno es para ti y uno es para Salomé. Caramba, y los está criando muy bien. Porque dice, esto es para el Señor. Lo voy a llevar a la iglesia. Cuando estén más grandecitos, se los presento porque está en la Biblia. Está en la Biblia. Éxodo capítulo 36, verso 26. Éxodo capítulo 34, verso 26. Ok, esto es lo que leyó mi mamá para practicar ello. Éxodo 34 no está en sus escritos, pero el verso 19 dice, todo primer nacido mío es, verso 19, mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Mío es, dice, todo nacido mío es. Primero, verso 26. La primicia de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Lo primero. Ok, esto no es algo de legalismo. De cierto tiempo en tiempo, nosotros compramos en casa, algunas bendiciones, y la primera parte siempre lo llevamos a la iglesia. Lo estamos entregando al sacerdote en la iglesia. ¿Por qué? Porque es bíblico. Es una práctica bíblica. De las primeras cosechas, de los primeros frutos, de los primeros salarios, siempre damos al Señor lo primero. Si tú quieres bendecir el resto de tus bendiciones y el resto de lo que tú tienes, incluso de todo tu salario, dale al Señor lo primero, la primera parte. De esa es la única manera que tú vas a poder redimir el resto. No des la primera parte a Edelnor o a Sedapal. No des a Cable Mágico. No des a Internet. No des al lechero o a la casera de la esquina. No le des la primera parte. Dale a Dios, porque es Dios el único que tiene el poder de cuidar tu vida.
nadie más. Dale al Señor lo primero. Ok. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 3. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Se dieron a ustedes mismos y luego al Señor primero y luego a nosotros. El apoyar las ofrendas y los diezmos también le pertenecen al Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 1. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 1. No, ese no está, no es el texto. Ok. Dios nunca usa la palabra dar cuando habla de diezmos. Tú no tienes que dar tu diezmo. Y a algunos les va a gustar esta palabra, creo, porque me salvé, ya no voy a dar. Y quiero que entiendan esto, tú no puedes dar algo que no es tuyo. Si piensas que das tu diezmo, es porque sigues creyendo que es tuyo. Cuando ya leímos que es de Dios. Y las dos palabras que usa el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para diezmo dice, y llevarás o lo traerás al alfolí. Traed al alfolí o llevad a la casa de Dios los diezmos. No es tuyo. Entendamos esto. Diezmo, décima parte de todos los ingresos que podamos tener. Incluso aquí en la iglesia nosotros sacamos diezmo de las ofrendas y diezmo de los diezmos. Y enviamos esto al sacerdote que está sobre nuestra denominación. Y lo llevamos allá porque queremos que el resto de los ingresos también de la iglesia sean bendecidos. ¿Qué tal si le das a Dios tus primeros pensamientos, tus primeras palabras, tus talentos? Darle a Dios tu gloria, tu honor, tu gratitud. Darle a Dios primero, antes que a nadie. Porque si tú le das a Dios primero, Él no ocupa segundos lugares. O Él es primero o no está en tu vida en ningún lugar. Es Dios primero. Punto número 2, ve a Dios primero. ¿Dónde vas o a quién vas cuando te sucede algo bonito o algo feo? ¿A quién le cuentas primero? Los esposos van rápido a las esposas. Las esposas rápido se van a la comadre. No, no es cierto, no es cierto, ¿verdad? Pero ¿a quién es que tú vas primeramente a contar cuando algo triste, algo fuerte te haya sucedido? ¿A quién vas primero? Quiero leerles un texto bíblico. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 12.
Verso 12 dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Ok. Seamos honestos. Cuando nos enfermamos, ¿a dónde vamos primero? ¿A qué botica vas? ¿En qué farma, mi farma, tu farma, nuestro farma? ¿A dónde es que tú vas? Primero, este texto dice que Asa gravemente enfermó del pie y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y verso 13 dice, y durmió Asa con sus padres. Eso quiere decir, no buscó a Dios primero, se fue a los médicos y murió. Te lo pongo sencillo, ¿no quieres morir antes? Busca a Dios primero. Mateo capítulo 6, verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Busca a Dios primero, ve a Dios primero. Si hay buenas noticias o si hay malas noticias, vaya a Dios primero. Yo no voy con buenas noticias a ninguno de mi familia, ni a mi futura esposa, no voy a ir a contarle primero. Lo siento mucho, pero no le contaría primero, porque no se merece la gloria, sino Dios. Y si hay algunas malas noticias, no quiero cargarle primero, ya sea a la esposa o a mis familiares, quiero descargarme con Dios. ¿No han sentido que cuando tú llevas malas noticias consigo también lleva algo pesado? Cuando alguien te ha herido a ti, ¿a quién le cuentas primero este altercado? ¿Se quejan entre los esposos o le llevan esta noticia a un amigo más? Puede que entre amigos los podemos arreglar, pero si la esposa se enteró, va a mirar mal a este amigo y este amigo va a mirar mal a la esposa y una bronca. ¿Por qué no ir a Dios primero? Y luego cuando vas a Dios primero, Dios te dirá qué hacer con esta persona o con esta situación. Si tú no vas a Dios primero, puede que las cosas se alteren. Si tú no le estás dando a Dios primero, es por eso que no está yendo tan bien como deberías estar yendo. Mateo capítulo 11, verso 28 dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Yo diría, venid a mí todos en primer lugar, los que están cansados, vengan a mí primero, yo os daré descanso. ¿Tienes cargas? Ve a Dios primero. ¿Tienes una enfermedad? Ve a Dios primero. ¿Te hace falta algo? Ve a Dios primero y dice, dame tus cargas, yo te voy a dar paz, yo te voy a dar tranquilidad. Pero si vas a Él primero y si le honras a Él primero. Yo no creo, como comenzamos, ¿qué pasaría si tú no eres uno de estos tres varones? Daniel, Job o Noé. ¿Esta prédica aún es para ti? ¿Seguirá siendo para ti? Les diría que ninguno de ellos fue perfecto. Noé se metió una tremenda borrachera después de salir del arca y celebrarlo, y posiblemente su hijo lo violó. No fue perfecto. Job no fue perfecto. Dios mismo habló de que Job no era perfecto. ¿Y qué hay de Daniel? ¿Daniel era perfecto? Daniel capítulo 9, verso 20 dice, aún estaba hablando yo y orando,
y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Daniel confesando su pecado, eso quiere decir que no era perfecto. Eso da buenas noticias para nosotros. Tú y yo tampoco somos perfectos. Tenemos la oportunidad por la gracia de poner a Dios en primer lugar o dar a Dios lo primero. ¿Qué es lo que has estado haciendo? Lo que necesitas hacer es confesarle y decirle: Dios, no te he estado dando lo primero y Dios no te he estado poniendo en primer lugar. Ahora, vamos a hacer una comparación casi sencilla, como algunos de los hombres nos comparan. Pastor, ¿qué pasaría si es el clásico el domingo a las 5:30? La U en su mejor momento y Alianza en un mejor momento todavía. Lo siento, los de la U. Pero ¿qué pasaría que es para la Copa? Después de no sé de cuántos años, Alianza tiene la oportunidad de campeonar. Pero pastor tiene que predicar. ¿Dónde va primero? A veces nos ponen así. ¿Pero qué hay de las damas? ¿Y qué hay en la mañana? Si has de prender el televisor, ¿qué es lo primero que ves? Cuando vas a la panadería, ¿qué es lo primero que dices? Cuando es el primer cliente en tu negocio, ¿qué es lo primero que hablas? Y aún más todavía cuando abres tu ojo de la cama y te chancas el dedito pequeñito en la cama, ¿qué es lo que dices primero? ¿Cuáles son tus primeras palabras? ¿Cuáles son tus primeros pensamientos? ¿Cuáles son tus primeras acciones de acuerdo a esta prédica? ¿Le estás dando a Dios primero? ¿Estás poniendo a Dios en primer lugar sobre todo? ¿Dios estará grato con lo que nosotros le damos? Yo les aseguro, como Pablo decía, cada primer día de la semana, que para nosotros es domingo, algunos es lunes, aparta para el Señor según haya sido prosperado y dalo al Señor. Cosa que cuando se venga al servicio, eso es lo que dijo, no se esté levantando ofrendas. ¿Alguien vino ya preparado? Esta es una práctica para mí, no es legalismo, no estoy exigiendo que ustedes hagan, pero yo vengo preparado porque fue lo primero que el lunes pasado le dije al Señor cuánto y qué es lo que iba a dar hoy y durante la semana en las iglesias que yo he visitado. Aquí no estoy rebuscando qué es lo que le voy a dar, porque eso es lo último. No digo que por eso Dios te va a castigar, pero tampoco será de agrado para el Señor. Dale a Dios primero y pon a Dios en primer lugar. Si alguna vez te enfermas, no vayas a los médicos. Ve a Dios